Con una nevera de playa, restos de serie, ropa del baúl de la abuela y algún complemento extra, se puede hacer moda justa. Un nuevo concepto a medio camino entre el ecodiseño y la genialidad. Que no todos son las grandes marcas, las grandes historias que no sabemos muy bien ni de dónde proceden ni cómo ha hecho la gente esa ropa que luego nos compramos, y que vean que, pues, que reciclando ropa se puede conseguir cosas muy originales, muy creativas y muy llevaderas también. Los protagonistas no son diseñadores consagrados, son solo estudiantes de primer curso, sin conocimientos de patronaje, pero que han conseguido un resultado efectista. Bueno, yo he diseñado este traje que es de inspiración pin-up, está hecho a ganchillo y cosido a mano entero. Les hice unas mangas así más jamón, con otros pantalones que me encontré, y la chaqueta más o menos la descompuse entera, le subí la cintura y le cosí todos los apliques y le hice a mi gusto. A sus profesores les ha encantado la capacidad creativa ante una temática compleja. Temas de reciclaje, temas de reutilización, que también han utilizado diferentes recursos, botones, cremalleras, incluso redes, cosas un poquito más excéntricas. Y para finalizar, el momento de la verdad, la pasarela, ante un público entregado. I amb aquestes singulars tendències, nosaltres posem el punt i final per avui. Acaben de passar una bona jornada. Adeu.